Esperanza segura ante la muerte. El patriarca Job en Job 14:14 nos dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? A menudo escuchamos muchas personas hablar de este tema. Hay muchas contradicciones, pero Dios, en su infinito amor y sabiduría, nos dejó claro estas grandes preguntas. Para poder entender cuál es esa esperanza, tenemos que entender qué es la vida. ¿Quién formó la vida? Vamos a Génesis 1:27 y nos dice: creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó. Podemos entender que Dios es el autor de la vida, pero a la misma vez, para poder comprender quién fue el autor de la vida, tenemos que entender nosotros cuál fue el proceso que Dios hizo para crear al ser humano. Vamos rápidamente a Génesis 2:7 y nos dice: Dios, el eterno modelo al hombre, del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Podemos entender que Dios usó la materia y esa materia le dio vida con su soplo. Pongamos este ejemplo. Usted tiene clavos y madera. A la misma vez, podemos ver que los clavos y la madera no son nada. Pero si usted comienza a trabajar en esa madera, comienza a ponerle clavo en un extremo, en otro extremo, podemos darnos cuenta que al final realizó una hermosa caja. Así podemos comprender qué es la vida, cómo Dios creó al ser humano. Formó a un hombre de polvo, pero ese polvo, ese muñeco, podríamos decir, no fue nada hasta que Dios le dio un soplo en su nariz. Pero nos podemos preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué hay muerte en el mundo? Las Sagradas Escrituras nos dan luz acerca de eso. Vamos a Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Podemos entender que la muerte entró por el pecado. Pero se nos hace una pregunta: ¿cuál es el proceso de la muerte? Vamos a tomar lo inverso de la vida. Para poder aclarar esta pregunta, les invito a que me acompañen a buscar en las Sagradas Escrituras Génesis 12:7. Nos dice: el polvo vuelve a la tierra, de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios, que es lo que fue que lo dio. Vemos claramente, este versículo nos dice que el polvo que se formó al ser humano vuelve a la tierra, y el soplo que Dios dio regresa de donde vino. Pero tenemos ciertas dudas. ¿En qué consiste la muerte? ¿Qué sucede con las personas que mueren? Vamos a buscar en esta ocasión 3 versículos que nos pueden aclarar estas preguntas. El primero se encuentra en Salmo 104:29 y dice: les quita el aliento y deja de ser y vuelve al polvo. Claro, pero ¿qué sucede con sus pensamientos? ¿Qué pasa con esas personas que mueren? ¿Será que todavía tienen pensamientos? Buscamos en Salmo 146:4. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero, ¿será que los muertos desaparecen totalmente? Busquemos en Eclesiastés 9:5 y 6. Aquí nos va a aclarar un poco más. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participarán en nada de lo que se hace debajo del sol. Podemos entender en estos 3 versículos que los muertos nada saben. Los muertos, su memoria queda en el olvido. Pero ¿a qué compara la Biblia la muerte? Si recordamos aquel episodio cuando Lázaro murió,
vemos que Jesús comparó la muerte con un sueño. Podemos buscar en San Juan 11:11. Mire lo que nos dice. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Podemos ver que la Biblia nos dice que la muerte se compara con un sueño. Pero tenemos dos grandes verdades en este tema que podemos comprender en esta ocasión. Existen dos tipos de personas. La primera es los que van a resucitar en la primera resurrección. Dos resurrecciones que vamos a comprender en esta ocasión. La primera podemos buscarla en 1 Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor descenderá de los cielos con aclamación, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Pero algo pasará con estas personas que mueren en Cristo. Aquellas personas que resuciten primero serán transformadas. En 1 Corintios 15:51 nos dice que Dios va a transformar todas aquellas personas que tengan algo diferente. Podríamos decir, si usted no podía hablar, si usted no podía escuchar, o si usted no podía ver, si usted muere en Cristo Jesús, en aquel gran día, cuando el Señor venga por segunda vez, usted podrá ser transformado. Pero ¿qué sucederá con los muertos que no hayan aceptado a Cristo Jesús? ¿Qué pasará con ellos? Busquemos en Apocalipsis 20, 14 y 15. Y nos dice: y la muerte y el abismo fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los que no están escritos en el libro de la vida? Son todas aquellas personas que no obedecieron a nuestro Padre Celestial, que no obedecieron la ley de Dios, un ejemplo, los 10 mandamientos. Todas estas personas que no quisieron entender cada uno de estos puntos muy importantes, el que lleva a una vida recta ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Todas estas personas que no quisieron entender, lamentablemente serán echados en el lago de fuego. Haciendo un repaso, desde el principio de este video, pudimos entender que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Le dio un soplo en su nariz para que pudiera existir el alma viviente. Para poder entender esa parte, tuvimos que ir a Génesis, para poder comprender cómo es el estado de los muertos. Fuimos a Eclesiastés. Vimos en Eclesiastés que los muertos nada saben, que el día que ellos mueren, su amor, su odio desaparece. El polvo vuelve a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios, que Él fue el que lo dio. Recordemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que el Señor les bendiga.